Hola pequeñas y pequeños soñadores. Os doy la bienvenida a la Loca de los Cuentos, el lugar donde los sueños más mágicos y maravillosos cobran vida. Cleopatra, la niña que aprendió a ser reina. Había una vez, hace muchísimo, muchísimo tiempo, en una tierra dorada por el sol donde el gran río Nilo serpenteaba como una cinta brillante entre la arena, un reino lleno de secretos, templos gigantes y gatos que caminaban con elegancia por los patios de piedra. Ese reino era Egipto, y allí vivía una niña que cambiaría la historia. Su nombre era Cleopatra. Cuando Cleopatra era pequeña, no le interesaban demasiado las joyas ni los vestidos lujosos que tanto fascinaban a otras personas del palacio. A ella le gustaban cosas diferentes: hacer preguntas, observar el cielo, escuchar historias antiguas y, sobre todo, aprender. Su habitación no estaba llena de juguetes, sino de rollos de papiro, mapas y pequeños objetos traídos de lugares lejanos. Tenía una mesa junto a la ventana desde la que podía ver el río Nilo, y allí pasaba horas leyendo o escribiendo. ¿Por qué el río crece y luego baja?, preguntaba a sus maestros. Porque trae vida a la tierra, le respondían. Sin él, Egipto no podría existir. Cleopatra no se conformaba con respuestas simples. ¿Y quién decide cuándo crece? ¿Y por qué siempre vuelve? ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Sus maestros se miraban entre ellos y sonreían. Eres muy curiosa, le decían. Eso es bueno. Nunca dejes de preguntar. A Cleopatra le encantaba aprender idiomas. Mientras otros niños apenas hablaban uno o dos, ella quería entender a todo el mundo. Aprendió griego, egipcio y otras lenguas que escuchaba en el mercado cuando visitaba la ciudad disfrazada con ropas sencillas para pasar desapercibida. Sí, porque Cleopatra no solo leía sobre su reino, le gustaba conocerlo de verdad. A veces salía con una sirvienta de confianza y caminaba entre la gente. Escuchaba a los comerciantes, hablaba con los campesinos, observaba a los pescadores lanzar sus redes al río. Un día seré reina, pensaba. Y quiero saber cómo viven las personas a las que gobernaré. En una de esas salidas, conoció a una niña llamada Nefru, que ayudaba a su familia a vender frutas. ¿Te gusta tu trabajo?, le preguntó Cleopatra. Sí, respondió Nefru. Pero a veces es difícil. Cuando el río no trae suficiente agua, hay menos frutas. Cleopatra se quedó pensando. Entonces el río no solo es bonito, dijo, también es importante para la vida de todos. Muy importante, respondió Nefru sonriendo. Es como un regalo que debemos cuidar. Ese día, Cleopatra volvió al palacio con una idea clara. Ser reina no significaba solo llevar una corona, sino entender y cuidar a su pueblo. Pasaron los años, y Cleopatra creció. Se volvió más alta, más segura y aún más inteligente. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ideas, y su voz tenía una fuerza especial que hacía que los demás la escucharan. Pero no todo era fácil en el palacio. Había discusiones, decisiones difíciles y personas que no siempre estaban de acuerdo. Gobernar no era un juego, y Cleopatra empezó a darse cuenta de ello cuando su padre murió. Fue un momento triste. El palacio se llenó de silencio, y Cleopatra sintió un gran peso en el corazón. Ahora todo cambia, le dijo su maestra más cercana. Debes ser fuerte. Cleopatra asintió. Lo seré. Pero convertirse en reina no fue tan sencillo como ponerse una corona. Tenía que compartir el poder con su hermano, y eso trajo problemas. Él no siempre estaba de acuerdo con ella, y había personas que intentaban enfrentarlos. No puedes confiar en todos, le advirtió un consejero. En el poder, hay quienes ayudan, y quienes buscan aprovecharse. Cleopatra aprendió a observar más, a escuchar con atención y a pensar antes de actuar. Pero llegó un momento en que las cosas se volvieron tan complicadas que tuvo que alejarse del palacio. Lejos de su hogar, Cleopatra no se rindió. Esto no es el final, se dijo. Es solo una parte del camino.
Durante ese tiempo, no dejó de aprender. Estudiaba mapas, estrategias y formas de recuperar su lugar. Sabía que necesitaría algo más que fuerza, necesitaría inteligencia. Y entonces, ocurrió algo importante. Un poderoso líder extranjero llegó a Egipto. Cleopatra supo que debía hablar con él, pero no era fácil acercarse. Si quiero recuperar mi reino, pensó, debo ser valiente. Y así ideó un plan. Con ayuda de sus aliados, se escondió dentro de una gran alfombra enrollada. Cuando la llevaron ante el líder y desenrollaron la tela, Cleopatra apareció, tranquila y segura, como si nada fuera extraño. El hombre quedó sorprendido. «Eres diferente», le dijo. «No temo a los desafíos», respondió Cleopatra. «Y mi reino vale cada esfuerzo». Hablaron durante horas. Cleopatra no solo pidió ayuda, explicó, razonó, convenció. Mostró que era más que una reina, era una líder. Gracias a esa conversación, logró volver al poder. Cuando regresó al palacio, no era la misma niña. Ahora era una reina decidida a gobernar con sabiduría. Trabajó duro para mejorar Egipto. Se ocupó de que hubiera alimentos, de que el comercio creciera y de que las personas vivieran mejor. También tuvo un hijo, al que quería profundamente. Le contaba historias antes de dormir, igual que sus maestros hicieron con ella. «Nunca dejes de aprender», le decía. «El conocimiento es más valioso que cualquier tesoro». Los años pasaron, y Egipto vivió una etapa de prosperidad. Pero el mundo cambiaba. Roma, ese gran imperio lejano, se volvía cada vez más poderoso. Cleopatra sabía que no podía ignorarlo. «Debemos ser inteligentes», decía a sus consejeros. «La fuerza no siempre gana. A veces, gana la estrategia». En ese tiempo, conoció a otro líder importante. Juntos formaron una alianza fuerte. Compartían ideas, sueños y planes. Pero no todos estaban de acuerdo. Había quienes veían esa alianza como una amenaza. Y poco a poco, la tensión creció. Cleopatra lo notaba en los mensajes que llegaban, en los rumores, en las miradas de preocupación. «Se acerca un conflicto», dijo una noche mirando el cielo. «Lo siento». Y no se equivocaba. Pronto estalló una gran batalla en el mar. Barcos enormes, velas infladas por el viento, soldados preparados. Cleopatra estaba allí, con el corazón latiendo fuerte. «Todo depende de esto», pensó. El combate fue intenso. El ruido, el caos, el movimiento de las olas. Pero el resultado no fue el que ella esperaba. Fue una derrota. Una de esas derrotas que duelen no solo por perder, sino por lo que significan. Cleopatra regresó a Egipto con el alma pesada. Caminaba por los jardines recordando su infancia, sus sueños, todo lo que había construido. ¿He fallado?, se preguntaba. Pero en el fondo sabía la respuesta. No. Había luchado, había intentado proteger su reino, había tomado decisiones difíciles. Eso también es valentía. En sus últimos días, Cleopatra no dejó de ser fuerte. No se escondió, no huyó de quien era. Se mantuvo firme, como el río que siempre vuelve, como el sol que siempre sale. Su historia no termina como los cuentos de hadas. No hay un final con coronas brillantes y celebraciones eternas. Pero sí hay algo mucho más importante. Una historia de aprendizaje, de inteligencia, de coraje. Cleopatra fue una niña curiosa, una joven valiente y una reina decidida. No fue perfecta. Nadie lo es. Pero nunca dejó de intentar hacer lo correcto. Y eso es lo que hace que su historia siga viva. Mucho tiempo después, las arenas de Egipto cubrieron palacios, los templos se volvieron ruinas y el río Nilo siguió su camino. Pero las historias permanecen. Y entre ellas, la de una niña que hacía preguntas sin parar,
que quería entender el mundo y que creció para convertirse en una de las reinas más recordadas de todos los tiempos. Dicen que si escuchas con atención, en el susurro del viento del desierto, puedes oír una voz suave que dice: aprende todo lo que puedas. Escucha a los demás. Y nunca dejes de creer en ti. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. Y así, en un rincón del pasado, entre arena dorada y aguas brillantes, sigue viviendo la historia de Cleopatra, una historia que, como el río Nilo, nunca deja de fluir. Fin. Si te ha gustado, no dudes en dar me gusta, comenta, comparte con tus amigas y amigos, y dale a la campanita para no perderte la próxima aventura. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Dulces sueños, pequeñas y pequeños soñadores.